¿Cómo estáis? Bienvenidos. Gracias por estar aquí un día más para saber qué ha pasado hoy en la Tierra. Aunque hoy como tal no es una noticia, sino algo muchísimo más trascendente, desde luego infinitamente más trascendente de todas las cosas que hemos hablado estos días atrás. Hoy es un día de recuerdo, es un día de aniversario y de algo que, aunque todo el mundo querría olvidar o quisiese olvidar, es muy importante que eso jamás ocurra. Porque en fin, están pasando cosas en nuestros días que de alguna manera están vinculadas y ahora os lo voy a desarrollar. Antes de nada, por favor, dejadme recordaros que es importante que os unáis al canal, si os gusta lo que estáis viendo, que lo apoyéis con vuestros likes, que podéis compartir el vídeo y también que tenéis a disposición vuestras membresías, así como los comentarios al término del mismo, que siempre es un placer contestaros y conversar con vosotros. Bueno, como decía, se cumplen 80 años del horror, 80 años desde que tuviese lugar uno de los episodios más siniestros y terribles de la historia. 80 años de Auschwitz se cumplen hoy, se está llevando a cabo una serie de actos de conmemoración, inclusive contando con la presencia de los muy pocos supervivientes que quedan ya, porque evidentemente por cuestiones de edad, pues son muy poquitos los que quedan. Pero es importante que se hagan ese tipo de cosas porque estamos viviendo, como he dicho antes, tiempos muy extraños. Para ubicar un poco y para situar un poco a aquellas personas, aunque dudo mucho, pero ¿de qué estamos hablando? Auschwitz fue un campo de concentración de los nazis que estuvo en funcionamiento desde el 40 hasta el 45. En esos 5 años se calcula que más de 1 millón de personas, insisto, que más de 1 millón de personas perdieron la vida allí. El horror es absoluto. Desde la llegada de personas hacinados en trenes que en su momento fueron destinados al transporte de ganado, hasta una selección absolutamente inhumana que tenía lugar nada más bajarse del tren. Aquellas personas que estaban enfermas o que directamente a ojos de los demás eran inservibles, eran directamente eliminadas. Las cámaras de gas y los crematorios cumplían esa función y aquellos que no tenían ese final inmediato, pues eran condenados a trabajos forzados. En el campo de concentración todos estaban marcados, pero además de eso había distintas marcas, se marcaban a los homosexuales, se marcaban a los enfermos, todo. Allí perdieron la vida gitanos, judíos, distintas etnias y minorías y por supuesto, como digo, los homosexuales, claro. Y si bien es terrible lo que estoy contando, puede parecer que en muchas ocasiones quizás fuese lo mejor que te podía pasar, porque una de las posibilidades que surgían en aquel momento era que cayeses en manos del doctor Mengele y realizase contigo todo tipo de experimentos absolutamente atroces e inhumanos. Están documentados en la historia. Es importante que se recuerde esta fecha, es importante que se recuerden estos hechos y es importante que se recuerde ese sitio porque en el 2025, como yo he dicho en algunos vídeos atrás y me quejo de ello, por algún motivo que desconozco, la palabra nazi, el sentido del nazismo se ha desdibujado. Todo el mundo es nazi, todo el mundo parece tener ideología nazi, intenciones nazis y lleva una actitud nazi y lo malo de eso es que quizás sea la mejor victoria y la mayor victoria del nazismo. Porque una forma de pensar no puede aproximarte a algo que hicieron unos monstruos, porque aquellos no fueron unas personas cualquiera, fueron, como digo, monstruos. Entonces, cuando ese término se banaliza, lejos de señalar a la persona a la que se lo estás diciendo, le estás restando importancia a las víctimas. Le estás restando importancia al dolor y al horror que tuvo lugar en aquel sitio y que, insisto, merece ser recordado con el tiempo. Pero en estos tiempos en los que todo el mundo, estos días en los que todo el mundo con gran facilidad y con gran agilidad se señala y se dice que uno es nazi y que el otro también, y tú por tus ideas también, y se señala, se dice que hay escuadristas y que hay gente
insisto, el nazismo campando a sus anchas. Es curioso porque todos estos días coinciden con otros hechos que son bastante curiosos, como que la organización de Auschwitz tenga que pedir, por favor, que no se carguen los móviles allí, que la gente no se saque selfies sentadas en las vías, posando con la ropa o el bolso de turno, y lo que es todavía más escalofriante, que por favor, en las inmediaciones del campo de concentración, donde perdieron la vida más de 1 millón de personas, se evite cazar Pokémons. Eso está ocurriendo, podéis buscarlo y podéis leerlo. Entonces cuesta un poco entender que a uno lo llamen nazi simplemente porque tenga una opinión que no encaje con la tuya, sin embargo, haya gente por ahí cazando Pokémons. Yo, de verdad, creo que es muy sencillo diferenciar a un imbécil de un violento, de un agresivo, de un maleducado, de un grosero y de un nazi. Porque los nazis, afortunadamente, tenemos muy claro quiénes eran y qué hicieron, o al menos así es como debería ser, pero 80 años después, pues uno no puede evitar hacerse estas preguntas. Quiero invitarte a escuchar una cosa, porque creo que al final la historia, quienes mejor la pueden contar es evidentemente aquellos que los padecieron, y sobre todo los supervivientes, como digo, de este horror. Quiero leerte unos fragmentos. Superviviente como fue el Primo Levi, que escribió en su libro Si esto es un hombre. Los más débiles eran eliminados inmediatamente. Los demás se volvían monstruos para sobrevivir. Auschwitz no fue solo un campo de concentración, fue una fábrica de desesperación. De verdad, ante palabras como esta, yo no sé exactamente qué hacemos llamando hoy en las redes sociales y nazi a uno y a otro, porque es una cosa absolutamente grotesca. Quiero leerte también un testimonio de Elie Wiesel, autora del libro La Noche. El campo no solo mataba a personas, mataba sus almas. La indiferencia del mundo fue su cómplice. Yo te pido por favor, de verdad, que si eres una de estas personas que tiene esa tendencia, lo medites. A mí me han llamado nazi desde que tengo el canal de YouTube. Desde que comparto y expreso mis ideas, por lo visto, tengo y expreso ideas nazis. Por lo visto, en algún rincón de mi alma o de mi interior o de mi mente, no lo sé, yo anhelo el nazismo. Y como yo, debe haber muchísima gente, porque la cosa es tan absurda que cuando uno no piensa como tú, que cuando uno cree que las cosas no van bien, culpa a los dirigentes, busca responsabilidades y tiene puntos de vista que a lo mejor no son exactamente como los tuyos, se ha convertido en un derrocador de la libertad, se ha convertido en una persona que atropella la democracia y en última instancia te has convertido en un nazi. La próxima vez que te llamen nazi, bueno, intenta no, en fin, pero no voy a ese, sino voy al que llaman nazi. La próxima vez que llames nazi a alguien, quiero que recuerdes estos 80 años de Auschwitz. Quiero que recuerdes la suma total de las personas que perdieron la vida durante el nazismo. Quiero que recuerdes que solamente en Auschwitz, como te he dicho antes, perdieron la vida más de 1 millón de personas. Quiero que recuerdes que fueron torturados, humillados, vejados, que prácticamente se exterminó a un pueblo entero. Y quiero que recuerdes que tú, en el 2025, estás llamando y estás definiendo a una persona como alguien así, simplemente porque tiene un punto de vista distinto al tuyo. Simplemente porque quiere otras cosas o porque cree otras cosas. Entonces, puedes llamar a la gente lo que te dé la gana, no soy yo el que te va a decir lo contrario. Yo soy el que te va a pedir que por favor intentes no llamar nazi a la gente, porque creo que la línea que separa una cosa de la otra está bastante clara. Y recuerda lo que te he dicho, porque cuando banalizamos el término nazi, cuando se lo llamamos a cualquiera y por cualquier cosa, estamos de alguna manera olvidando lo que significa. Y eso es muy peligroso. Y esto ha sido todo. Veremos a ver qué tenemos mañana en la Tierra. Hoy, como te digo, más que de noticias, es un día de recuerdos y también forma parte de nuestra actualidad, porque esto de verdad no hay quien lo entienda.